Señor. Y hoy día quiero un poquito hablar sobre Emaús, el camino del resucitado. ¿Ya? El texto se encuentra en el libro de Lucas 24, del 13 al 21, y lo corté porque quiero dar énfasis, y después sigue del 28 al 32. ¿Ya? Vamos a orar, les invito. Padre, voy a compartir tu palabra. Señor, quiero pedir que tú nos guíes, que tu Santo Espíritu nos motive y nos hable esta mañana, Señor, a una búsqueda, a un tiempo de consagración contigo, mi Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día siempre hablamos estos temas sobre Cristo en la cruz y todo, pero hay un relato que marcó la vida de la iglesia, y eso es lo que yo quiero hoy día, que como pastor Dios nos marque como iglesia, y hay un relato posterior que es el camino de Emaús. Y el camino de Emaús es un camino que transitan todos los hijos de Dios tarde o temprano. Y el camino es el camino de Jesús, el resucitado, del Señor. Y el texto se encuentra en Lucas cuando dice de camino a Emaús. Ese mismo día, dice, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con él. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: ¿qué cosa? Perdón, tú debes ser el único persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosa?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fueran condenados a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Para entonces ya estaba cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces lo acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Queridos hermanos, entonces dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba la Escritura? El mensaje central del cristianismo, querido hermano, es el anuncio del resucitado. Muchas veces nos hemos equivocado y hemos dado énfasis a demostrar si Jesús resucitó. Pero, querido hermano, la iglesia sabía que había resucitado. ¿Ya? No defiende esa postura. Algunos que van a creer y decir: no, Jesús no resucitó. Para ellos no tiene valor, para nosotros tiene un valor importante, porque resucitó y resucitó en nuestras vidas. ¿No es cierto? Entonces, la pretensión fundamental de la comunidad cristiana primitiva no era demostrar la resurrección de Jesucristo, sino mostrar la presencia real del resucitado en la historia humana. Después de la pasión y resurrección de Cristo, había en Jerusalén un ambiente de confusión. La mayoría de los discípulos estaban decepcionados y confundidos. Habían oído al Señor decir que Él era el Cristo. Habían visto sus milagros, esperaban que se levantara contra Roma para liberar a Israel de esta revolución. Sin embargo,
no fue así. En este evangelio fue escrito al final del primer siglo, en un tiempo donde la mayoría de las iglesias se componía de cristianos que no habían presenciado a Jesús ni su resurrección. Esta historia los conecta a ellos y a nosotros con ese Cristo resucitado. Queridos hermanos, cuando nosotros decimos Cristo resucitó, todos decimos amén. Pero ¿qué implica que el Señor haya resucitado en tu vida y en la mía? Porque al final del tiempo la diferencia va a ser si tú has entendido o te ha nacido el que entiendas que Jesús resucitó. Pero si tú no estás con Él, para ti va a ser una fiesta religiosa más. Para ti va a tener un sentido emocionalista en el momento. Para los cristianos, domingo tras domingo, celebramos al resucitado. Entonces hay que hacer la pregunta. Yo quiero enfocarme en 3 partes en este texto. Primero, el camino a Emaús. Segundo, Jesús camina junto a ellos en este camino. Y tercero, el partimiento del pan. Quiero enfocarme en estos 3 puntos, queridos hermanos, para que vayamos entendiendo la centralidad del mensaje de Jesucristo. ¿Qué implica? ¿Por qué Jesús, este relato de Lucas, es tan impactante en estas personas? Hay uno que se llama Cleofas y el otro no sabemos cómo se llama. Pero ¿por qué el Evangelio insiste en poner este relato? Porque este es un relato profundo, querido hermano, y que implica el que nosotros entendamos qué significa para nosotros Jesús el resucitado. ¿Qué implica para tu vida y la mía el que Cristo murió? Porque Cristo murió no para que nosotros hagamos solamente una religión o seamos religiosos. La vida del resucitado tiene que estar en nosotros. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber una conducta distinta. Tiene que llegar a un punto donde el Señor dice, como decía el profeta, Señor, me sedujiste. Me sedujiste, Señor, y me venciste. Fuiste más fuerte que yo. Queridos hermanos, vamos a ver la implicancia del camino a Emaús en tu vida. Vamos a ver que Emaús es un terreno que todos a veces hemos transitado. Pero querido hermano, nunca te olvides que el Señor sale a nuestro encuentro. Él no nos deja, querido hermano. Por eso es que cuando alguien me dice, pastor, ¿cómo vamos a hacer esto? No sé, porque el resucitado tiene que guiar nuestros caminos. No lo sé. Fíjense ustedes que es importante el camino a Emaús. El lugar de Emaús, querido hermano, esta situación está situado en el terreno fértil del valle de Cefalá, en el cruce de las vías de comunicación que unen el norte y el sur del país con el acceso a Jerusalén. En la antigüedad fue calificado como un lugar de aguas deliciosas y de estanques agradables. Queridos hermanos, el nombre de Emaús proviene de la palabra hebrea Hamot, que se traduce fuente o aguas calientes. En el siglo III después de Cristo, la ciudad cambia el nombre llamándose Nicápolis, que en griego significa ciudad de la victoria, porque ellos ahí tuvieron una victoria potente. Es interesante que en esta ciudad de Emaús, el arca del pacto, el arca de la alianza, estuvo en ese lugar 20 años. La presencia de Dios estuvo 20 años en Emaús. Emaús no es solamente, queridos hermanos, un lugar geográfico. Aunque está ahí, dice que quedaba a 11 kilómetros. Y estos discípulos iban hablando de las cosas del Señor. Y Dios se presenta. Emaús, queridos hermanos, no es un lugar físico, sino no solamente un lugar físico. Emaús es un lugar geográfico, sino también una situación del corazón. Cuando se acaba la fe y la esperanza, solo queda la amargura, la apatía y desesperación. La gente lo expresa diciendo que se encuentra en un callejón sin salida, en un hoyo profundo, en un pozo. Y bien sabemos que cuando el corazón se llena de amargura,
es necesario hablar, echar fuera los fantasmas de la tristeza, compartir con el otro la propia pena. ¿Estás triste? ¿Por qué hoy día no estuviste a las 8 de la mañana? ¿Necesitabas del Señor? ¿Por qué no estuviste en la vigilia? ¿Por qué no te privaste de un poco de sueño? ¿Por qué? ¿Acaso no recibimos todo el mismo llamado? Querido hermano, en nuestras vidas pasamos por Emaús. Emaús significa un tiempo de lucha, de dolor, de tristeza. Cada persona habla de lo que habita en su corazón. Fíjense que ellos venían hablando de Jesús, pero no le conocían. Decían, fue un profeta. Fue una persona que hizo el bien. Y estaban tan desconsolados que no se acordaban que el Señor les dijo que iba a resucitar y que Él era el Hijo de Dios. Sin embargo, ellos no, un profeta. Nunca le conocieron a fondo. Querido hermano, no pasa eso hoy día con la iglesia. Muchas veces hermanos que no conocen a fondo el quién han creído. No tienen ni idea a quién han buscado. No tienen ni idea de lo que es caminar con el Señor y vivir una vida completamente apartado de Dios. Como estos hombres. Estos hombres venían tristes, pero venían diciendo cosas que si hubiesen prestado atención, hubiesen sabido que Él resucitaría. Pero no lo hicieron. Por eso que venían hablando. Y por eso que estaban tristes. Por eso los discípulos de Emaús conversaban y discutían sobre todo lo que había ocurrido. Fíjense ustedes que ahí está Emaús, un lugar a 11 kilómetros de Jerusalén. Ellos se habían ido, ellos se habían esparcido, porque podrían estar en Jerusalén, haberse quedado con los apóstoles. Sin embargo, huyeron, porque había una necesidad del corazón que había que cubrir. Y fíjense que, querido hermano, debemos a veces como cristianos ir camino a Emaús. A veces tenemos que cambiar cosas en nuestra vida. Tenemos que sacar cosas de nosotros que nos apartan del Señor, tomar decisiones. Yo les contaba que hubo un tiempo en mi vida donde estuve un año fuera de la iglesia. Iban los hermanos, oraban, iban los pastores, oraban y nada. Hasta que un día tomé una decisión y dije, esta cuestión es mía. Si yo tengo que buscar al Señor, esta tontera es mía. Y me levanté y fui a la casa del Señor. Y el Señor me hizo entender que yo viví mi proceso de Emaús, pero me levanté. ¿No lo va a hacer contigo, hermano? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Fíjense que el texto habla de que ellos estaban tristes. Ellos, venía una característica cuando ellos iban caminando, no iban alegres, no iban saltando, ellos iban tristes. Tristes, fíjense ustedes que el término triste, estaban hablando de un evento, por los eventos de la semana que acababa de pasar, pero la palabra que utiliza San Lucas en el original griego no es casual. La palabra griega es skutropos, que tiene que ver con el aspecto físico del rostro. Ocurre solamente aquí en Mateo 6, 16, donde la Reina Valera traduce como cara triste. Dice, cuando ayunéis, está usando el mismo término, no pongáis caras tristes, como los hipócritas que desfiguran su rostro, para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Queridos hermanos, estos varones venían con el rostro desfigurado. Lucas relata y usa el término xutropos, que significa que tenían un rostro desfigurado, una cara triste, desesperanza, de consuelo, de ¿por qué a mí?, de queja. ¿Han escuchado eso? De nuestras bocas cuando decimos, Señor, ¿por qué a mí? Si soy tu hijo. Bueno, el Señor te dice, por lo mismo, te contestaste inmediatamente, porque eres mi hijo. Como vimos la semana pasada, yo lo azoto con vara para que crezca
querido hermano, pero tiene que haber eso. No puedes seguir así, querido hermano. No puedes pensar que Cristo murió solo una vez al año y te pones con la cara triste, pero como los hipócritas, no porque haya una necesidad de buscar a Dios, sino que lo haces más que nada por un asunto religioso. Pero estos varones iban tristes porque no habían entendido el mensaje, que Él resucitaba. Entonces, querido hermano, punto número 1, siempre vamos a tener que pasar por Emaús, para que Dios trate con nosotros. Punto número 2, lo más importante, querido hermano, lo más hermoso es que Jesús camina junto a ellos. Esto me emociona, querido hermano, porque ¿cuántas veces he querido dejar de caminar en Emaús? No sé si te pasa a ti, pero a mí muchas veces. Sin embargo, nunca olvides que el Señor camina contigo. Fíjate que el texto no es de extrañar que la palabra que usan acá como caminar o camino es hodos, y en griego es dere. En hebreo se puede interpretar como una persona que está destinada a recorrer su propio camino, mostrando determinación y claridad de sus decisiones. Toma una decisión, camina junto al Señor. La palabra, como dice, se puede interpretar como una persona que está destinada, querido hermano, destinada a mostrar, a recorrer su propio camino, mostrando determinación y claridad en sus decisiones. Y estas decisiones, querido hermano, no son fáciles. Yo hoy día en la mesa compartía con unos hermanos y yo les decía, oye, a veces uno pone una imagen que, por ejemplo, el pastor, el super pastor, se las sabe todas y se las puede todas. Y no, yo me equivoco, yo de pronto tengo que derramar mi corazón. Usted igual, no somos distintos. Pero si hay algo que aprendió el rey David, que él cometió muchos errores, pero nunca dejó de caminar con el Señor. Entonces, querido hermano, cuando la Biblia habla de este caminar con Jesús, está usando el término, querido hermano, hodos. De ahí viene la palabra que usted pone en su autito y marca el kilometraje, dice hodos, camino. Eso es en griego, ¿ya? Y tiene que ver con el determinado caminar. ¿Hace cuánto que ya te estancaste, hermano? ¿Hace cuánto que ya no caminas realmente con Dios? ¿Hace cuánto que vienes porque sabes que tienes que venir nomás a la iglesia, pero no quieres comprometerte? ¿Hace cuánto, hermano? Tiene que haber un cambio en tu vida. Tiene que haber una decisión. Sea a menudo la metáfora del comportamiento, ya sea para designar la actuación benéfica de Dios, como la conducta del ser humano. Dios está contigo, pero el que tiene que tomar la conducta, la firmeza de seguir al Señor, no es Dios, eres tú, soy yo. Cuando cantamos, he decidido seguir a Cristo, ¿entendemos realmente lo que es decidir seguir a Cristo? Oye, hermano, cuando tú me salió medio europeo, medio pana. Hermano, cuando tú decides caminar con el Señor, te van a pasar cosas muy desagradables. Vas a llorar, vas a patalear, como estos discípulos. Pero quiero decirte, querido hermano, que el Señor está contigo. Que el Señor no te deja. Que el Señor va como el pastor que te guía. Pero para eso tiene que la oveja estar dispuesta a caminar con el Señor. Es una conducta del corazón. Estos hombres podrían haber dicho, apártate de mí, no te conozco, porque en ese tiempo se transitaba en camino y en los caminos había muchos ladrones, ¿ya? Que mataban a muchos. Acuérdense el relato del buen samaritano, dice que iba por un camino y salieron y lo asaltaron. Eso era muy frecuente en las vías del Antiguo Testamento. Era un camino peligroso, sinuoso, un camino donde te iban a pasar cosas que ellos tenían que soportar. Jesús recorrió todas las aldeas, sabiendo que a lo mejor a él le podían salir al encuentro gente mala, pero siguió adelante. Querido hermano, ¿tú quieres seguir al Señor cuando esté todo el camino despejado? No te confundas, querido hermano. No te confundas. Caminar con el Señor significa que vas a sufrir, vas a tener necesidad,
vas a, querido hermano, a tener deseo de dejar de caminar. Vas a tener deseo de dejarlo todo. Vas a tener deseo de volver atrás como el pueblo judío. Pero, querido hermano, Dios es el que te pastorea. Dios es el que te guía. La palabra de Dios dice en Salmo 139, 23 a 24, nueva traducción del Viviente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Señálame, hermano, usted sabe lo que le ha fallado al Señor. Mira este salmista, me gusta esta palabra, dice: señálame por favor cualquier cosa que en mí te ofenda. Y después dice: guíame por el camino de la vida eterna. Si tú no estás dispuesto a pasar Emaús, querido hermano, no vas a estar dispuesto a caminar nunca con Dios. ¿Me escuchaste? Si no estás dispuesto a pasar por Emaús, no vas a pasar nunca por el camino que el Señor te va a dar, porque siempre te vas a salir, siempre vas a arrancar. Fíjense que su aparición en la Biblia se refiere a un encuentro transformador de Jesús. Este Jesús resucitado con dos discípulos que caminaban en Emaús. Este encuentro revela la importancia de la fe, la revelación divina y la comunidad en la vida de los seguidores de Cristo. Entonces Jesús en persona se le acercó y se puso a caminar con ellos. Pero algo impedía que sus ojos le reconocieran. Jesús no los dejó solo en su desesperanza y en su desilusión. Se puso a caminar con ellos, a acompañarlos, sin que supieran que Él es. La presencia de Jesús a veces está oculta. Tú piensas que vas solo, pero Él está ahí. A veces Jesús callado. A veces Jesús calla cuando están tus pataletas, tus cosas. Él calla por amor. Es reconfortante para quienes sufren momentos de soledad y tristeza, cuando Jesús sepa y sea revelado en tu vida que Jesús está contigo. La persona, a veces nos quejamos de que estamos solos en la hondura de nuestro sufrimiento. Nadie me visitó, nadie me llamó, nadie. Querido hermano, el Señor está contigo. Y si Él está, Él lo llena todo. Ahora, esto no es excusa para que la iglesia no visite a los hermanos ni los llame. No digan que el pastor no. ¿Ya? Entonces, querido hermano, para Lucas es muy importante la imagen del camino, como expresión de la vida y la misión de Jesús y sus discípulos. Por lo tanto, esta metáfora se utiliza para trazar el acompañamiento espiritual, buscando que cada persona acompañada sienta que arde su corazón. Ellos decían: no sentíamos que ardíamos cuando Él nos hablaba la palabra. Si tú no te conmueves con la palabra de Dios, entonces ¿con qué, querido hermano? Al corazón, dice, y ardía su palabra, su corazón, al calor de la palabra. En el libro de Isaías dice, nueva traducción viviente, Isaías 35:8: un gran camino atravesará esa tierra, o tu tierra, antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de santidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Los que no quieran morir y no quieran hacer la voluntad de Dios, los redimidos, los que no son redimidos por la sangre del Cordero, nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Nunca. Pero los hijos de Dios, aunque sea tropiezo, aunque sea cayéndonos, aunque a veces tengamos quizás la gana de salir, transitaremos por esa senda. Fíjense ustedes que el nombre Cleopas, que sale ahí, o Cleofas, significa el que increpa con la boca. Estos hombres increpaban diciendo cosas que Dios nunca había dicho, ya que amaban en su corazón, ya que amaba en su corazón el que con la boca interpela a Jesús.
En griego significa gloria completa. Ellos estaban viendo lo que a ellos les interesaba. Pero queridos hermanos, la verdad es que nosotros necesitamos que el Señor salga a nuestro encuentro. Y el tercer punto que quiero hablar con ustedes es el compartir el pan. ¿Qué es lo que significa el compartir el pan? Queridos hermanos, partir el pan simplemente quiere decir compartir una comida. ¿Ya? La expresión tiene su origen en el hecho de que cuando alguien partía un pedazo de pan, la comida iniciaba. Es una forma de describir una comida que se comparte. Si una persona come sola, no necesita partir el pan, porque no hay nadie con quien compartirlo. En griego la palabra significa klasis, clavo o klaso, que significa romper en pedazos, partir. Quebrantamiento se refiere al partimiento del pan, primero en el acto de Jesús al proveer para la multitud en Mateo 14, 19, y segundo, en la cena del Señor. Hoy día tenemos Santa Cena, pero ¿qué significa esto? Por esta razón, en la primitiva iglesia, la fórmula de partimiento del pan significa celebración del culto cristiano. El pan, en cuanto a alimento básico y esencial de la dieta hebrea, gozaba de una cierta naturaleza casi sagrada, por lo que no se veía bien utilizar el cuchillo para cortarlo, sino que se tenía que partir con las manos limpias. ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? Dios tiene que partirte, querido hermano, y tiene que romper para hacer una nueva criatura. El partimiento del pan ellos entendieron cuando Jesús partió el pan con sus manos limpias. Queridos, al comenzar la comida, el padre de familia tomaba el pan, lo partía en trozos y lo distribuía. Este gesto, prácticamente un rito en las comidas familiares o de grupos, era común entre los judíos. Tal es, sin duda, la tradición observada por Jesús, de tal manera que los discípulos de Emaús reconocieron el partimiento del pan. Jesús, ante el actuar de Jesús, se abren los ojos y reconocen el que había dicho: haced esto en memoria de mí. Por eso nos acercamos a la mesa, querido hermano. Cuando tú lo haces en memoria de Jesús, tú renuevas tus fuerzas por el Señor. Por eso que cuando servimos la mesa, los diáconos deberían entregar el pan y todo y decir en memoria de Cristo. Cuando yo estoy aquí a los diáconos les digo en memoria de Cristo. ¿Saben por qué? Porque la cena del Señor es cuando se abren nuestros ojos, cuando realmente nos ponemos de nuevo en la brecha. Querido hermano, por eso que se abrió los ojos de ellos en la cena del Señor. A veces no nos acordamos en la semana de Dios, no nos acordamos para nada y vivimos afanados por nuestras cosas. Pero querido hermano, tiene que haber un momento en tu vida y en la mía que debemos partir el pan y hacerlo en memoria de Cristo. La iglesia por siglos ha tomado Santa Cena, no lo hacemos todos los domingos como un acto litúrgico solamente. Lo hacemos una vez al mes para no descuidar nuestra santidad, querido hermano. Cuando yo asumí en otra iglesia, estaba tan dividida, querido hermano, que yo tomé la decisión como pastor de todas las semanas tener Santa Cena. Algunos se molestaron, me dijeron: ¿pero por qué si no somos católicos? Porque la iglesia lo necesitaba. Después dijimos: ya, está mejor, alargamos el tiempo. Yo en lo personal me gusta una vez al mes, porque así no nos olvidamos del Señor y volver a la fuente que es Cristo. Entonces, querido hermano, el propio pan precede, querido hermano, y esta es la significancia del grano partido, que contiene otro principio espiritual y símbolo del renacimiento espiritual que hay en Cristo. La palabra de Dios en el libro de Juan, ahí está, dice: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo.
Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Dice, pastor, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no estás dispuesto a morir? Porque cuando el Señor te empieza a hablar, te da miedo y te alejas del Señor. Pero querido hermano, si tú quieres bendición, el grano tiene que ser quebrantado. El grano tiene que ser muerto. Tu vida tiene que morir en los pies de Cristo. Y si tú no eres capaz, nadie lo va a hacer por ti. Por eso te animo, querido hermano. No vaya a ser que cuando un día hagamos una vigilia o hagamos un tiempo de santa convocación, el Señor venga y tú estés en tu casa con tus afanes y siempre buscamos excusas. Decimos, no, pastor, es que yo no pude porque esto, por esto. Oye, Jesús caminaba en caminos peligrosos. Nunca te olvides de eso. Queridos hermanos, Jesús cayó en la tumba, fue quebrantado también. Como resultado, ¿qué pasó? Dio mucho fruto. Nuestra salvación, gracias a la muerte y resurrección de Jesús, su cuerpo quebrantado por nosotros, su sangre derramada por nosotros, podemos tener vida eterna. Si vivimos para Él, vivimos. ¿Vivimos realmente para Él? Y si morimos, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor. Te va a costar, sí, tomar decisiones. Lo sé, querido hermano. A mí me ha costado lágrimas. Y a todos, cuando Dios te habla y te toma decisiones. Pero el Señor es fiel, nunca te olvides. Y Él camina contigo en medio de ese camino sinuoso, en medio de ese camino de donde a veces cae la maldad. Dios está contigo. Termino, querido hermano, diciendo, hoy casualmente la sociedad celebra a su manera el día de Jesús, el día que Jesús resucitó de entre los muertos. Y aunque nosotros como iglesia de Cristo celebramos todos los domingos el día del Señor, ten cuidado en no dar culto racional a Dios. Ten cuidado en no transitar por el camino de Emaús y estés transitando por otros caminos. Ten cuidado, iglesia del Señor. Cristo es el camino, es el centro de la fe cristiana. El cristianismo de hoy, como el de ayer, necesita imprescindiblemente encontrarse con el resucitado. Toma decisiones, querido hermano. Levántate, trabaja en tu iglesia. Estamos buscando al Señor porque queremos ser una iglesia consagrada a Dios. Pero aunque yo no diga como pastor, siempre son los mismos, sino que Dios obra en tu vida. Y si tienes que trazar el camino Emaús, hazlo. Dios está contigo. No tengas temor, porque Él está contigo. Cristo es el camino en el centro de la fe cristiana. El cristianismo de hoy, como el de ayer, necesita imprescindiblemente encontrarse con el resucitado a través de la Escritura para poner el carácter cristiano y realizar con propiedad y conciencia la labor de una comunidad de amor, de fe y servicio. Termino con unas palabras que encontré que me gustaron mucho, de Pedro Vial. Él dice, a veces Dios te lleva por el camino más largo, no para castigarte, sino para prepararte. Que el Señor te prepare. Que el Señor toque tu corazón. Que sepas que Dios, aunque de pronto no entiendas la Escritura como estos varones, Dios te las enseña. Dios está contigo. Dios está camino a Emaús. Dios se preocupa por tu vida. Pero tienes que estar con el Señor. Tienes que partir el pan, tienes que romper y quebrar tu vida para que Dios se glorifique en ella. ¿Hace cuánto tú sabes que tienes que tomar esa decisión? Domingo tras domingo el predicador te dice, te habla. Querido hermano, yo sueño, y ese es mi anhelo, no que la iglesia esté llena, no que hoy que sea el pastor de una pequeña iglesia.
Yo sueño, querido hermano, que la iglesia que el Señor nos ha permitido pastorear camine bajo la voluntad del resucitado. Que camine bajo la voluntad del Señor. Porque, querido, eso es lo más hermoso. Yo hoy día estoy contento, he llorado, querido hermano, pero no de enojo, sino de alegría. Decir, gracias, Señor, porque tú te revelas, tú usas, hermano. El bien del Señor usó, hermano, y me hablaron a mi vida. ¿O ustedes creen que el pastor escucha solamente sus predicaciones? Querido hermano, Dios me habló. Yo le estaba pidiendo al Señor, yo lloraba y le decía, Señor, yo a lo mejor no voy a conocer que mi hijo, un día mi hijo se acerque a la tierra, a lo mejor yo voy a pasar de esta tierra. Y yo oraba y le decía, Señor, pero no quiero, Padre, no permitas que mi familia ya nadie camine contigo. No lo permitas, Señor, que mis hijos caminen. Y yo estaba desesperado porque me vino eso, pero el Señor dijo, oye, me pegó una bofetada y dijo, oh, no, ese es el tiempo de Dios. No, ese es mi tiempo. Y a lo mejor, querido hermano, usted, como decía el hermano Pablo, no va a haber cosas. ¿Ya? Pero, queridos hermanos, lo que lo va a caracterizar a usted y a mí, sean hombres y mujeres que nunca dejen de caminar con el Señor. Que se aferren a Él. Porque hoy día vivimos tiempos peligrosos. Hoy día las iglesias están siendo diezmadas por el enfriamiento, por la apatía, por la desunión. Hoy día líderes están predicando cosas que el Señor nunca les mandó. Dios tenga misericordia de ellos y se arrepientan. Porque se fascinaron. Pensaron que mientras tengan mega iglesia, son los super pastores. Queridos hermanos, Dios nos conoce por los que caminamos con Él. Y sea una iglesia pequeña, grande, da lo mismo. Da lo mismo, querido hermano. El Señor viene pronto. La iglesia no debe dejar de caminar y buscar al Señor. Pónganse en pie, vamos a orar.